Qué placer acompañarlos en esta nueva entrega de nuestro programa Historias Compartidas para acercarnos al testimonio de auténticos matanceros. La Madre Teresa de Calcuta expresó: el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz. Hoy le proponemos acercarnos a la vida de una mujer llena de fe. Si le interesa conocer de quién se trata, le invito a que nos acompañe porque los próximos minutos tocan las fibras del alma. Y mi invitada resulta ser una de las figuras ecuménicas más importantes del mundo, sin temor a equivocarnos. A pesar de ser natural de la ciudad bandera de Cuba, Matanzas la acoge como una hija y como una madre especial. Hoy Historias Compartidas se viste de lujo al recibir en esta sala a la reverenda doctora Ofelia Miriam Ortega Suárez. Bienvenida a Historias Compartidas. Qué placer intercambiar estos minutos con usted, doctora. Gracias, Karel, y sobre todo gracias a TV Yumuri. Doctora, sin duda, conocer hoy de su historia, acercarnos a su vida, siempre va a ser un privilegio para todos los matanceros. Usted es natural, ya lo decíamos, del municipio de Cárdenas, ¿ya? Pero Matanzas siempre la acogió con total transparencia, con total amor. ¿Qué recuerda la doctora Ofelia Miriam Ortega Suárez de esos primeros años? Sabemos que es hija de padres humildes. Su papá trabajaba en una fábrica de mosaicos y su mamá sirvienta de diferentes hogares. ¿Qué recuerda de esos años, Bueno, Miriam? fue una niñez difícil porque nací entre dos varones y claro, siempre era difícil ser la niña entre los dos varones, pero fue una etapa difícil de mi niñez. Como tú decías, Karel, una familia pobre. Tuve la oportunidad de estudiar gracias al Colegio Presbiteriano La Progresiva. En aquella etapa las escuelas públicas no estaban tan bien organizadas, pero La Progresiva fue un colegio muy prestigioso y allí pude estudiar gracias a que mi mamá podía lavar las ropas de los estudiantes internos, que eran más bien clase media, que venían de distintos lugares de la isla. Pero yo diría que fue mi etapa de niñez, a pesar de que vivíamos en situaciones de pobreza ilimitada, pero siempre tuve la alegría de que podía estudiar. Para mí los libros, estudiar, era para mí como una gran bendición. De manera que cada minuto en la escuela era para mí un minuto vivido con alegría. Y así pude cursar mis estudios de primaria, siempre bendecida por esa oportunidad del esfuerzo de mi madre y también por el esfuerzo de muchos profesores, maestros, en la escuela primaria que también trataron de ayudarme en medio de la situación en la cual estaba mi familia. Pero fue una etapa difícil, pero yo diría feliz. Según nos cuenta en una de las entrevistas que le han realizado hace algunos años, que alrededor de los 13 años, Ofelia se vio en la obligación de suspender sus estudios porque su mamá se enfermó de asma y se tornó una situación compleja en la familia. Y también fue un momento difícil para Fue muy Ofelia. Difícil ese momento, fue posiblemente el momento más difícil en mi adolescencia. Cuando mis padres me dijeron, ya no puedes asistir más a la escuela. Estamos hablando que fue antes de 1959, sí, Ofelia. Sí, en el periodo antes de la Revolución, por supuesto. Entonces, en esa etapa, a los 13 años, yo estaba en segundo año de bachillerato, empezando el segundo año de bachillerato, tuve que dejar la escuela. Y pasé 3 años en mi casa, ayudando a mi madre en lavar la ropa, muchas veces que teníamos ropa de fuera que había que lavar, en cuidar también a mi hermanito que había nacido, y era un momento para mí más difícil. Yo creo que fue el momento más difícil de mi vida, porque no podía estudiar. Leía algo, pero no podía estudiar. Y entonces decidí que tenía que hacer algo más. Y después de 3 años en esa situación, caminé sola. Todavía recuerdo la ruta hasta llegar al Colegio de La Progresiva, tocarle la puerta
al vicedirector de la escuela y decirle, vengo a continuar mis estudios. Ustedes saben que yo siempre fui con mucha fortaleza. Vengo a continuar mis estudios, pero no tengo dinero ni para comprar ni zapatos, ni media, ni uniforme, ni nada, ni libros. Pero sé que voy a poder continuar porque mi fe me dice que puedo continuar mis estudios. Ahí vamos. Desde la edad preescolar usted asistió primeramente a la Iglesia Presbiteriana Reformada de Cárdenas y luego también pasó a cursar estudios en la educación cristiana del Seminario Evangélico de Teología de Matanzas. Allí ha sido quizás una de las etapas más ricas que ha vivido también Ofelia, primero como estudiante, después como profesora y también como rectora. Sería importante, ¿cuánto ha representado en la vida de una mujer cubana como Ofelia su paso por una institución cristiana como el Seminario Evangélico de Teología de Matanzas? Bueno, tuve problemas para ir al seminario, porque cuando terminé mis estudios en la progresiva de bachillerato, me ofrecieron quedarme como profesora, pero ya mi fe me decía que tenía que ir al seminario a estudiar para llegar a ser algún día, si podía, pastora de la iglesia. Y así fue como mis padres dijeron, si vas para el seminario, no te vamos a ir a ver allá, porque nosotros quisiéramos que tú fueras profesora. En aquel momento ser profesora de la progresiva era un estatus social, pero yo estaba decidida a ir al Seminario Evangélico de Teología. Así que entré. Y en aquel momento, quiero decirle, en el Seminario Evangélico de Teología, las mujeres entrábamos a estudiar educación cristiana y los hombres a estudiar teología. Ahí estamos viendo algunas imágenes, Ofelia, de esos momentos. Teología. Y entonces, ¿qué pasó? Que yo matriculé educación cristiana. Pero quiero decirte que por eso es que yo siempre me inspiré en las mujeres luchadoras. Que cuando pude llegar a ser, después de terminar mis estudios de educación cristiana, fue el comienzo del proceso revolucionario, 1959. Muchos de los misioneros se fueron de Cuba, salieron. Yo creo que quedó una solamente, Lois Crowell, a la cual le debemos mucho de la música que ella creó. Y entonces se fue. Entonces me dijeron, tienes que enseñar en el seminario. Así que empecé a enseñar en el seminario como profesora en 1960. Era muy joven, pero empecé a enseñar en 1960. Y tan pronto me nombraron un poco después decana del seminario, dije, tengo que hacer algo por las mujeres. Y dije, se elimina la escuela de educación cristiana. Todos los que entren a estudiar al seminario estudian teología, hombres y mujeres. Imagínense, yo tenía 25 años, decir eso a los 25 años era realmente algo difícil. Pero se logró. Y entonces por un tiempo la Escuela de Educación Cristiana se eliminó, porque yo era la decana en aquel momento, para estudiar entonces los hombres y las mujeres teología. De manera que podíamos salir con el mismo título de teólogos y teólogas. Actualmente la doctora reverenda Ofelia Miriam Ortega Suárez es profesora emérita del Seminario Evangélico de Teología de Matanzas. Fue ordenada también como la primera presbítera pastora de Cuba. La fe, el amor. En la iglesia presbiteriana. En la iglesia presbiteriana, sí. Sí, porque la iglesia metodista ordenó una mujer antes que mí. Pero en la iglesia presbiteriana, 1967. Pero fue precisamente en febrero de 1967, fue el mes y el año en que la iglesia presbiteriana cubana se hizo independiente de la iglesia de Estados Unidos. Ahora, piensa, Ofelia, que fue un obsequio de la vida, una misión, una herencia o una vocación cristiana. Mira, fue vocación cristiana. Yo creo que desde que nací ya yo estaba destinada por Dios a lo que yo iba a hacer. Y yo creo que fue un camino que fue guiado por muchas personas, pero guiado también por mi fe, para llegar hasta donde tenía que llegar. Y que era en ese momento empezar a enseñar en 1960. Fue realmente algo en el seminario, fue algo realmente una persona joven empezando a enseñar en ese momento. Pero al mismo tiempo, yo quiero decir algo, si me permites. Claro que sí. Fue el triunfo de la revolución también. Y organizamos, cuando fue el triunfo de la revolución en el 59, organizamos a los estudiantes para salir todos a la ciudad en una especie de alegría
por el triunfo revolucionario en ese momento. Y también eso quiero decir que fui parte de esa organización de la juventud salir afuera y recibir a los que venían de la Sierra Maestra, que pasaron por matanzas, y que teníamos que recibirlos como se merecían. Una historia de amor, realmente, y de perseverancia, la vivimos aquí en Historias Compartidas. Le invito, Ofelia, a compartir primeramente un té, cortesía de nuestro equipo de trabajo, y luego seguimos dialogando en Historias Compartidas. Gracias. Es difícil hablar de Ofelia en un minuto. Escribí porque es algo que ella me ha enseñado, prepararse antes de hablar. Entonces aprovecho para hacer un breve recuento de la mujer teóloga, gestadora de ideas, revolucionaria en el sentido más amplio de estar a la vanguardia de los tiempos, de representar a Cuba dignamente en innumerables países y eventos, maestra de diferentes generaciones con un método de enseñanza de educación popular, impartiendo una teología liberadora e inclusiva. Durante su presidencia en el Consejo Mundial de Iglesias, ayudó a muchas mujeres que hoy son grandes teólogas en Latinoamérica, ofreciéndole becas para sus estudios. En su momento defendió el feminismo y actualmente dirige el Instituto Cristiano de Estudios sobre Género. Incansable luchadora contra obstáculos de la salud u otros que le impidan lograr sus objetivos de trabajo. Fue la voz femenina y cristiana en la comisión de redacción del Código de la Familia. Son algunas de las sorpresas que tenemos previstas aquí para este ¡Qué programa. sorpresa, Moraima! Moraima, que ha sido mi asistente por tantos años, desde 1997 ha sido mi asistente. Gracias, Moraima, gracias. Si existe en Cuba una de esas mujeres emancipadas, de las que han creado, fundado, crecido y educado a sus súbditos, sin dudas tendríamos que hablar de Ofelia Miriam Ortega Suárez, una mujer que cree y confía en un proyecto basado en un país de respeto e igualdad. Desde que se comprometió con esta revolución, se comprometió también con los derechos de las mujeres. Sí. Y actualmente es su función principal. Sí. ¿Cómo Ofelia desempeña este oficio que lo ha desempeñado durante varios años sobre la base del amor, sobre la igualdad de los derechos? Bueno, continuamos dando talleres a lo largo de la isla, en distintos lugares, talleres con mujeres, pero también con hombres, porque no se puede separar al hombre tampoco de la condición que queremos crear para las mujeres. De manera que celebramos talleres, muchas publicaciones que hemos estado haciendo. Recientemente hemos hecho 2 publicaciones con el Código de la Familia para realmente explicarle a las mujeres y a las iglesias lo que es el Código de la Familia y todo eso. Pero sí, es un trabajo que hemos realizado desde el 2004. Desde que terminé como rectora del Seminario Evangélico de Teología, dije, tengo que seguir este trabajo con la mujer, hasta hoy. La voz de Ofelia Miriam Ortega Suárez es escuchada en el mundo entero, diría yo como una exquisita melodía para los amigos, para los oídos. Y bien lo sabe también el Consejo Mundial de Iglesias, donde Ofelia puso también su mano, su amor. ¿Cómo valora esos años vividos con esa responsabilidad dirigiendo el Consejo Mundial de Iglesias? Mira, en 1985 fue cuando me llamaron para trabajar en el Consejo Mundial de Iglesias. Quiero decir que yo nunca llené planilla para adquirir un puesto en el Consejo Mundial de la Iglesia. Nunca hice competencia para eso. Me llamaron y me dijeron, queremos que vengas. Emilio Castro era el secretario general en ese momento y es de Uruguay. Me conocía y me dijo, queremos que vengas para acá. Al principio dije, yo me siento bien en Cuba, ¿qué voy a ir a hacer yo a Ginebra? Pero después el llamado precisamente del programa de la mujer, me llamó Barbara Bottenberg-Potter, una alemana, que me dijo, queremos que vengas, Ofelia, porque necesitamos tu presencia para el apoyo de las mujeres en el programa de la mujer. ¿Cuántas experiencias en esos momentos, enseñanzas y lecciones de vida, Ofelia? Mira, fue un tiempo no fácil, porque a veces es difícil irse a otro país, empezar con otra cultura que no es la tuya, pero siempre mantuve mi cubanía. De manera que siempre me identificaban como la profesora cubana, mi cubanía. De manera que ese tiempo trabajamos muchísimo. De tal manera que llegó un momento
en que la persona que dirigía el programa para América Latina y el Caribe me dijo, yo estaba enseñando en el Instituto Ecuménico de Bosé en Ginebra, que fue donde me llamaron, pero entonces pasé por petición de una persona de la India, en aquel momento, Samuel Amirtan, pasé a trabajar para América Latina y el Caribe. Y ese salto me encantó, porque ya no era estar en Ginebra, ahora era viajar a toda la América Latina y el Caribe, hablar con las mujeres, con las iglesias. De manera que fue un momento para mí, fue un salto que necesitaba, porque necesitaba ese calorcito de la América Latina y de poder llegar a mi gente en la América Latina. Así que trabajé no solamente en Ginebra, sino también en América Latina y el Caribe, sobre todo buscando becas, especialmente para las mujeres. Y muchas de las mujeres, y hasta hombres también jóvenes, que están trabajando hoy en distintos lugares en América Latina, fueron becas que pudimos ir consiguiendo para su preparación teológica. Sí, fue un tiempo de mucha creatividad y de buscar caminos para cómo apoyar a América Latina y el Caribe en el desarrollo de sus énfasis teológicos y bíblicos y en las oportunidades que podían presentarse. Les comento que Ofelia es de esas féminas que ha caminado el mundo, ya ella lo comenta, con el arte de su palabra ecuménica y teológica. Esa misma palabra que enamora los sentidos cuando le escuchamos hablar aquí, dialogar con nuestro colectivo. Pero además de ser una mujer comprometida con Cuba, porque sin duda Ofelia se ha dedicado a todo un país y a un proyecto de país inclusivo. Sobre ese tema dialogaremos en minutos. Vamos a hacer otra pausa en el diálogo y luego continuamos en Historias Compartidas. Continuamos aquí en Historias Compartidas para dialogar con la doctora reverenda Ofelia Miriam Ortega Suárez. Sin duda es un testimonio lleno de amor, lleno de complicidad. Ofelia, en este preciso momento quisiéramos un poco indagar también de ese sentimiento y ese amor hacia Cuba. Usted ha tenido la posibilidad de viajar el mundo, de permanecer en cualquier país, pero ¿por qué permanecer en Cuba? ¿Por qué permanecer en Matanzas? ¿Cuánto amor hacia esa tierra? Mira, yo podía haberme quedado en Ginebra, no querían que me fuera, no querían que rompiera mi contrato, pero me llamó la Iglesia Presbiteriana a dirigir el Seminario Evangélico de Teología en 1996. El que es rector hoy del seminario fue el que me llamó, era el secretario general de la iglesia en aquel momento. Y yo dije que sí. Regresé con mucha alegría, regresé a Cuba con mucha alegría de poder retornar a mi patria y poder servir en el seminario como rectora en ese momento de 1900. Regresé en abril, 1 de abril de 1997. Pero tú sabes que el 1 de abril es un día que se dice el Día de los Tontos. Y mucha gente me decía que tú sales de Ginebra para Cuba. ¿Cómo? Y yo dije, sí, me voy porque mi patria me llama y me llama mi iglesia. Y por eso regreso, con mucha alegría. Sin duda, en este segundo momento de la entrevista siempre dialogamos de temas sensibles y de temas que unen a nuestro invitado con su familia. Hoy Ofelia vive con su esposo, pero también tiene una hija. ¿Cómo es esa Ofelia familiar, esa Ofelia del hogar, que muchos también se interrogan y se preguntan? Mira, tengo un esposo maravilloso santiaguero. Y quiero decir que fue también padre y madre de mi hija. Porque yo estaba muchas veces fuera del hogar con mi trabajo y él cuidó mucho a Greta, mi hija, con mucho amor, con mucho cuidado, de manera que mi hogar fue un hogar compartido. Compartíamos todo, compartíamos las tareas, pero compartíamos también el cuidado de nuestra hija. Y hoy, cuando se habla en el código de la familia que el hombre tiene una responsabilidad también del cuidado de los hijos, yo digo, mi marido se adelantó porque me acompañó en mi trabajo con una sinceridad tremenda, cuidando también a mi hija cuando yo no podía estar en la casa, porque él siempre fue pastor y profesor también del seminario, pero fue un cuidador extraordinario de la niñez de mi hija. Hacemos otra pausa porque tenemos otra sorpresa. Siempre en Historias Compartidas también proponemos décimas compartidas. Veamos qué nos dijo el poeta repentista Orismay cuando le preguntamos de la vida de nuestra invitada. Ay, Dios. Ofelia Miriam Ortega, Dios por tus actos te ve.
Tu vida ha sido de fe, de amor, de lucha y de entrega. Hay quien por creer le ciega los ojos a la razón, pero en ti la vocación de servicio ha sido tanta que una iglesia se levanta dentro de tu corazón. Cárdenas te vio nacer en un hogar sin fortuna, hijo de un obrero y de una sirvienta, flor y mujer. Matanzas te vio crecer de alma en su seminario, aprendiendo en su escenario a luchar por la igualdad, de hacer de la humanidad un paraíso diario. Tu voz le ha anunciado al mundo la verdad de tu país, defendiendo la raíz de Cuba en cada segundo. Hoy, cuando un cambio profundo tuvo el jardín familiar, la patria te vio aportar desde la fe más razones para que las divisiones no prohibieran amar. Y así has amado, doctora, hija, madre, esposa buena, con la mirada serena y sonrisa salvadora. Sentirte fiel a tu hora te hace una santa absoluta, si eres, siguiendo la ruta de soñar un mundo nuevo, el caribeño relevo de Teresa de Calcuta. Qué hermoso, qué hermoso. Sorpresas que tenemos en historias compartidas. Qué hermoso. Sin dudas, estamos hablando hoy con una de las mujeres más revolucionarias de su tiempo, Ofelia Miriam Ortega Suárez, una mujer que ha tenido mucho vínculo de cerca con Fidel, con Raúl y ahora con Díaz-Canel, que ha representado brevemente, porque estamos en los minutos finales, este encuentro con tres grandes de Cuba. Mira, con la relación con Fidel fue muy hermosa, porque Fidel abrió muchos pasos y muchos caminos para la tarea que teníamos que hacer en el seminario de Matanzas, en las iglesias, en todos lugares. Y por eso hay una gratitud inmensa en nuestros corazones para Fidel. Raúl ha sido una persona... Ahí tenemos algunas fotos ahí de su encuentro con Fidel. Ese encuentro con Fidel fue maravilloso, pero muchos otros encuentros que tuvimos en distintas reuniones fue también grande. Fidel siempre fue tan comprensivo, tan amable y tan decidido a hacer cosas, aun cuando no se las pedías. Aún sin pedirlo, casi él adivinaba qué era lo que había en tu pensamiento y actuaba. Las acciones de Fidel siempre las recuerdo. Raúl, todavía recuerdo una historia de Raúl que a mí me conmovió muchísimo, de Raúl Castro. Una vez que citó a los generales y a todas las personas a un fin de semana, a una actividad. Y fue con un nieto pequeño. Y cuando llega a la actividad, el nieto le dice: abuelo, hoy es domingo, ¿por qué me trajiste a esto? Y dice él: ¿cómo? ¿Domingo? Y yo he citado una reunión en domingo. Y entonces le dice a todos los generales que estaban allí y todo: miren, ahora unos días de vacaciones que ustedes se lo merecen. Y esa me impresionó mucho, cómo un presidente de la República y dirigente también de un ejército puede escuchar la voz de un niño, de un nieto, y hacer cambios porque un nieto se lo pidió. Eso muchas veces no lo tenemos nosotros en las personas que viven en familia. Pero eso Raúl lo hizo. Y cuando yo oigo hablar a Mariela Castro también, me doy cuenta que lo hizo muchas veces. Y el caso de Díaz-Canel, sabemos que incluso en las reuniones enseguida pregunta: ¿dónde está Ofelia Miriam? Mira, esa participación que tuve en el Código de la Familia fue para mí maravillosa. Porque sentada aquí en esas teleconferencias en el partido, y Díaz-Canel nunca terminaba la reunión sin decir: ¿y Matanzas? ¿Qué nos dice Matanzas? Ofelia. Y entonces yo tenía siempre algo preparado para que pudiera ser incluido en el Código de la Familia. Y cuando leo el Código de la Familia, veo que hay muchas cosas que yo también puse un poquito en ese Código de la Familia, con tantas personas maravillosas que trabajaron en el Código. Y fue una experiencia increíble participar en el Código de la Familia. Que usted ha defendido como el Código de los Afectos, el Código del Amor, el Código de la Igualdad. Exacto, porque siempre digo que hay una sola definición en la Biblia de Dios, y está en 1 de Juan 4:8. Dios es amor. Si no tienes amor, no puedes vivir. Un mensaje ya al cierre para los amigos televidentes, para los matanceros, para los cubanos, Ofelia, brevemente. Mira, hay que vivir confiados
en que la esperanza es algo que tenemos que hacerla renacer cada día. Hay que tener esperanza, no solamente en el presente, sino en el futuro. Y Dios va a abrir los caminos. Mi vida, toda mi vida, ha sido precisamente así. Cómo Dios ha ido abriendo caminos en mi vida para llegar hasta donde he llegado acá. De manera que lo que quiero decirles es que no pierdan las esperanzas, porque la esperanza está en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el principio de la vida hasta ya los términos finales. Y sabemos que el término final siempre va a ser la esperanza. Así que les invito a vivir así, esperanzado, pero sobre todo, lo más importante, a vivir una vida de amor, a compartir lo que tenemos, a ser personas que puedan vivir en el barrio, compartiendo lo que tenemos con cada una de las personas que nos rodean. Bueno, muchas gracias, Ofelia, Gracias. por sus palabras. Sin duda, Gracias. un mensaje de paz, un mensaje de amor. Y con este mensaje nos despedimos. Usted regrese la próxima semana. Recuerdo que esto es Historias Compartidas, un espacio que toca las fibras del alma y la matanceridad. Muchas gracias por su visita, Ofelia. Gracias, Qué placer Karel, intercambiar. gracias. Y por ese sabroso té también. Gracias. Hasta luego.